Bueno, vamos a empezar con el tercer tipo de biomoléculas, que son las proteínas. Las proteínas vamos a ver que son polímeros, es decir, son macromoléculas formadas por la unión de muchas moléculas entre sí. Esas moléculas son los aminoácidos, que vendrían a ser los monómeros, y esos aminoácidos están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos tres elementos están en todas las biomoléculas, pero en el caso de los aminoácidos y de las proteínas, además va a haber mucho mucho nitrógeno, y en algunos aminoácidos va a haber azufre. Para entender mejor la estructura de las proteínas, lo primero que tenemos que entender es cómo está hecho la unidad que se une una y otra vez para formar este polímero que son las proteínas. Esa unidad es el aminoácido. Entonces lo que estamos viendo acá es la estructura básica de un aminoácido. Como verán, tiene carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. La particularidad de los aminoácidos es que tiene un átomo de carbono, que vamos a llamar carbono alfa, este que está señalado con la flecha, y ese carbono siempre está unido a un grupo amino, a un grupo ácido, de ahí el nombre, ¿no? Aminoácido, pero quedan dos valencias. Una está unida a un hidrógeno y la otra está unido a esto que está representado como R, que simboliza lo que se llama un radical químico. Todos los aminoácidos tienen un carbono alfa unido a estos tres sustituyentes. Ahora, hay 20 tipos de aminoácidos en las proteínas. Entonces, la diferencia entre los 20 tipos de aminoácidos va a ser el radical. La diferencia va a estar acá. Lo que va a diferenciar a un aminoácido del otro va a ser la estructura del radical que tenga. Bien, vamos a empezar a ver los tipos de aminoácidos que puede haber. Primero, aclaremos. En este caso, el carbono alfa está unido al grupo amino. Pero acá el grupo amino está escrito de diferente forma. Está escrito como NH3+. Esto, recuerden que el grupo amino es un grupo básico, es decir, como compuesto básico capta protones. Entonces, si el grupo amino, que es NH2, capta un protón, queda este grupo, ¿sí? Y el grupo ácido, en este caso, está escrito ionizado, es decir, con carga eléctrica. Eso es porque como buen grupo ácido libera protones. Acá está justamente dibujado como que ya liberó el protón. Es decir, esto no tiene nada diferente a lo que vimos en la diapositiva anterior. ¿Qué sería esto que está en blanco acá? O esto que está en blanco acá. Sería el radical, ¿sí? Entonces, lo que diferencia a este aminoácido de este es justamente su radical. Ahora, si ustedes ven la estructura y composición de este radical, vemos que son todos carbonos e hidrógenos. Es decir, todas uniones covalentes no polares. Entonces, este radical, o este radical lo mismo, son radicales hidrofóbicos. Así que estos dos aminoácidos que están acá son un tipo de aminoácidos que los vamos a conocer como aminoácidos hidrofóbicos. Acá tenemos otros dos tipos de aminoácidos, ¿sí? Con este radical y con este radical. Ahora, ¿qué diferencia hay con los dos anteriores? Acá tengo un grupo alcohol. La unión covalente entre este oxígeno y este hidrógeno es una unión covalente polar. Acá hay densidades de carga. Esto puede hacer puente de hidrógeno con el agua, ¿sí? Lo mismo este grupo. Entonces, estos aminoácidos ya son aminoácidos hidrofílicos, pueden interactuar con el agua, pero no hay carga eléctrica. La interacción con el agua es por puente de hidrógeno. Bien, acá tenemos otros dos aminoácidos, ¿sí? Con diferentes radicales. Ahora fíjense, en el radical de este aminoácido hay otro grupo amino que aceptó un protón y quedó con carga eléctrica positiva. Y en el radical de este aminoácido hay otro grupo ácido que liberó el protón y quedó con carga eléctrica negativa. Es decir, los dos radicales estos tienen carga eléctrica. Eso los hace muy hidrofílicos. Por eso estos dos aminoácidos son aminoácidos hidrofílicos, pero con carga eléctrica.
Bueno, recién vimos una clasificación de aminoácidos en cuanto a si su radical es hidrofílico o hidrofóbico y si es hidrofílico con carga o sin carga. Otra clasificación de los aminoácidos, de los 20 tipos de aminoácidos que hay, es, según el metabolismo humano, es de acuerdo a si los podemos fabricar o no. Entonces tenemos los aminoácidos esenciales, ¿sí?, que son los que no podemos fabricar, que sí o sí tenemos que incorporar en la dieta, y el resto de los aminoácidos, los otros aminoácidos, son aminoácidos que sí podemos sintetizar, ¿sí? Entonces, a veces el problema de algunas dietas desbalanceadas es que justamente no aportan la cantidad de aminoácidos esenciales que necesitamos para un buen metabolismo. Bien, ahora para que los aminoácidos formen una proteína, para que los monómeros se unan y formen un polímero, justamente tienen que, para la redundancia, unirse entre ellos. ¿Cómo es que se unen los aminoácidos entre ellos? La unión siempre se da entre el grupo ácido de un aminoácido, ¿sí? Este es un aminoácido, ¿está bien? Acá está el carbono alfa, acá está el grupo amino, acá está el radical de ese aminoácido, el hidrógeno y el grupo ácido. Acá tenemos un segundo aminoácido, con su grupo amino, su radical, su carbono alfa, su hidrógeno, unido al carbono alfa y el grupo ácido. Entonces, ¿cómo se une este primer aminoácido con este segundo? El grupo ácido y el grupo amino, respectivamente de uno y de otro, se unen. En esa unión se libera una molécula de agua y se forma la unión peptídica, que es la que acá está sombreada en naranja. ¿Sí? Ahora, este compuesto ya estaría formado por dos aminoácidos. Acá queda un grupo ácido para unirse a otro grupo amino. Entonces, los aminoácidos se van uniendo así uno con otro de forma lineal y van a dar origen a los péptidos y a las proteínas. Así como este enlace se formó, cuando este enlace se rompa, ¿sí?, que sería esta flecha para acá, eso va a incorporar una molécula de agua. Por eso se dice que la ruptura de este enlace es una hidrólisis. Bien, si se unen dos aminoácidos, se va a formar un dipéptido, ¿sí?, 3 tripéptido, 4 tetrapéptido. Si ya son 5 o algunos más, se habla de oligopéptido, ¿sí? Si esa cantidad va aumentando más, ya se empieza a hablar de polipéptido. Y por una cuestión de convención, si la cantidad de aminoácidos es mayor a 50, ya hablamos de proteína. O sea que si leen en diferentes fuentes bibliográficas polipéptido o proteína, están básicamente hablando de lo mismo. La diferencia es la cantidad de aminoácidos que están formando la macromolécula, ¿sí? Es decir, dipéptidos, tripéptidos, tetrapéptidos, estos son moléculas, estamos a nivel de organización molecular. Cuando ya la cantidad de aminoácidos es más grande, ya pasamos a proteína, acá ya estamos en presencia de una macromolécula. Bien, vamos a ver ahora lo que se conocen como las estructuras proteicas, ¿no? Las estructuras de las proteínas. La primera estructura, la que vamos a llamar estructura primaria, no es otra cosa que la secuencia de aminoácidos que tiene una proteína. Por ejemplo, en este caso, esto no llega a ser una proteína porque decíamos que tiene que tener más de 50 aminoácidos, ¿no? Acá no llega a haber 50 aminoácidos. Esto sería un péptido. Pero el concepto de estructura primaria es el mismo. Es decir, la estructura primaria de este péptido sería la secuencia de estos aminoácidos, ¿sí? Recuerden que hay 20 tipos de aminoácidos. Es decir, que las posibles combinaciones de secuencia son realmente enormes. Y más cuando el largo de la cadena de aminoácidos va aumentando, ¿sí? Entonces, la cantidad de variantes de proteínas que puede haber de acuerdo a su estructura primaria es realmente y casi infinita, ¿sí? O sea que en este caso la estructura primaria sería glicina, isoleucina, valina, cisteína, ¿sí? Estas son las abreviaturas de todos los aminoácidos. ¿Está bien? Bien. Ahora, las proteínas
a diferencia de otras biomoléculas que estuvimos viendo hasta ahora, van a tener una diversidad de funciones enorme, ¿sí? Eso en parte tiene que ver con que las proteínas pueden adaptar formas muy diferentes. Entonces, a la forma de las proteínas, a la forma que adoptan en el espacio las proteínas, es lo que vamos a conocer como estructura tridimensional, ¿sí? Y esa estructura tridimensional va a estar dada por la estructura secundaria, terciaria y en algunas proteínas hasta cuaternaria. Entonces, combinando o relacionando estos dos conceptos, una proteína tiene una estructura primaria, que es la secuencia de sus aminoácidos. Lo que vamos a ver es que esa secuencia de aminoácidos, y eso está simbolizado con esta flecha, va a determinar qué forma tiene la proteína. Entonces, vamos a empezar a ver formas posibles de proteínas, viendo los tipos de estructuras secundarias que hay. Bien, en este caso tenemos un tipo de estructura secundaria llamada hélice alfa, ¿sí? Fíjense, primero acá en esta parte, estos serían todos los aminoácidos unidos uno con otro por uniones peptídicas, ¿sí? Este sería el esqueleto de los carbonos, ¿está bien? Y las uniones peptídicas entre los aminoácidos. ¿Qué ocurre? Entre unión peptídica de un aminoácido, ¿sí?, que está acá, y la unión peptídica de otro aminoácido que está en otro lugar de la cadena, se van a empezar a formar puentes de hidrógeno, que están simbolizados acá con esta línea punteada con pelotitas rojas. Entonces, esto que sería una cadena lineal de aminoácidos empieza a adoptar una forma helicoidal, mantenida por puentes de hidrógeno entre uniones peptídicas entre dos aminoácidos de un lugar de la cadena y de otro lugar de la cadena, ¿sí? Este tipo de estructura secundaria se conoce como alfa hélice. Bueno, esta diapositiva, este dibujo lo puse justamente para que vean que en este caso, acá viene la cadena de aminoácidos. Este es un aminoácido, unión peptídica, otro aminoácido. Y esto sigue, ¿no? Y viene por acá. Otro aminoácido, unión peptídica, otro aminoácido. Entonces, entre esta unión peptídica y esta unión peptídica se forma este puente de hidrógeno, ¿sí? Estos puentes de hidrógeno son los que mantienen la estructura de la hélice alfa. La otra estructura secundaria posible es lo que se llama la lámina plegada beta o hoja plegada beta. En ese caso, fíjense, ¿no? Esto simbolizaría la cadena de aminoácidos. O sea, están todos unidos por uniones peptídicas. ¿Y qué pasa? Entre una unión peptídica y otra unión peptídica, ¿sí? O sea, esta es la unión peptídica de estos aminoácidos. Y esta es una unión peptídica entre estos aminoácidos. Y acá se está formando un puente de hidrógeno entre ellos, ¿no? Acá otro, acá otro. Esto también lo pueden ver acá, ¿no? Esto sería una cadena, esto sería la otra cadena, esto sería la otra cadena, ¿no? Las tres que están acá. ¿Y qué las mantiene así unidas? Uniones débiles de tipo puente de hidrógeno, ¿sí? Como vimos en la diapositiva anterior, esos puentes de hidrógeno están se forman entre las uniones peptídicas de las diferentes cadenas. Bien, tanto en la alfa hélice o hélice alfa y la hoja plegada beta, lo que mantienen esas dos estructuras son las uniones puente de hidrógeno entre las uniones peptídicas. Pero no olvidemos que cada aminoácido tiene un radical químico. Y esos radicales químicos podían ser hidrofóbicos o hidrofílicos con carga y sin carga. Entonces, en esta estructura que vamos a empezar a ver ahora, en este dibujo, que es la estructura terciaria, ya los que participan son los radicales, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, este aminoácido tiene un radical hidrofílico sin carga. Y este aminoácido tiene otro radical también,
¿sí? Esta zona es hidrofílica sin carga. Entonces, entre este aminoácido y este aminoácido se forma un puente de hidrógeno. ¿Está bien? Acá tenemos un radical hidrofóbico y otro radical hidrofóbico. Estos radicales hidrofóbicos van a interactuar entre sí de forma tal de alejar el agua. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo de unión que estabiliza las estructuras terciarias. Acá tenemos un aminoácido con un radical con carga positiva. Y acá tenemos un aminoácido con un radical con carga negativa. Entre estos dos grupos eléctricos se forma una unión de tipo iónico. ¿Sí? Y acá hay un tipo particular de unión, ¿sí? Que se da entre un aminoácido que se llama cisteína, ¿sí? Acá hay una cisteína y acá hay otra cisteína. ¿Cómo sé que es una cisteína? Porque la cisteína es el único aminoácido que tiene el grupo sulfidrilo. El grupo sulfidrilo es azufre hidrógeno. ¿Qué pasa cuando dos cisteínas se juntan? Liberan los dos hidrógenos y se forma un puente entre los dos azufres, ¿sí? Se llama puente disulfuro. Una aclaración, esta unión es covalente, ¿sí? Es una unión fuerte. Esto es un puente de hidrógeno, es una unión débil. Esto es una unión iónica. Bueno, en el caso de la estructura terciaria, entonces, ¿quién la mantiene? ¿Quién está manteniendo esta forma de esta proteína? Bueno, este tipo de uniones. Acá tienen otra diapositiva muy similar a la anterior, muestra lo mismo, pero bueno, un poco más mejor dibujada, ¿sí? Acá se ve la cadena de aminoácidos, o sea, todo esto son aminoácidos unidos por uniones peptídicas, y en los cuadrados de colores lo que se está resaltando son justamente los radicales que están uniéndose entre sí por diferentes tipos de uniones. Bien, esta figura la incluí porque esto simbolizaría o sería una forma de representar una estructura terciaria de una proteína, ¿no? Si ustedes miran, acá hay un extremo, ¿sí? Si siguen ese extremo con paciencia, verán que es toda una cadena que sigue y termina acá, ¿sí? O sea, esto es una proteína, esta es toda la cadena de aminoácidos. Y lo que se va representando acá es la forma que va adoptando la cadena, ¿sí? Acá tengo una hélice alfa, acá hay una hoja plegada beta, ¿sí? Entonces, después hay zonas que no tienen estructura secundaria definida, ¿sí? Todo esto sería una estructura de tipo terciario. Y esto es importante porque, como vamos a ver ahora en las próximas diapositivas, la forma de una proteína va a estar o va a determinar la función que tenga esa proteína en la célula. Algunas proteínas tienen estructura cuaternaria. ¿Qué quiere decir eso? Esta, por ejemplo, es una representación de la proteína hemoglobina. En realidad, en la hemoglobina hay 4 cadenas de aminoácidos, ¿sí? Acá yo tengo una, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. Esto que está representado así es el grupo hemo, que en realidad no es proteico, ¿sí? Esto es lo que tiene el átomo, el hierro, que le permite a la hemoglobina transportar oxígeno en sangre. En este caso, entonces, se habla de estructura cuaternaria cuando hay más de una cadena de polipéptidos. Entonces, algunas proteínas tienen estructura cuaternaria, ¿está bien? No todas. Bien, entonces, integremos lo que vimos hasta ahora. La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos. Esa secuencia de aminoácidos lo que va a hacer es que esa proteína adopte, por la interacción entre los radicales y demás, adopte cierta forma en el espacio, ¿sí? Una estructura tridimensional. Y esa forma le va a dar la función a la proteína, ¿sí? Esto hay que interpretarlo en este sentido. La función depende de la forma y la forma depende de la estructura. Por eso cualquier cambio en la estructura puede traer consecuencias, la estructura primaria me refiero, puede traer cambios en la forma y en la función. Como justamente las posibles combinaciones de aminoácidos es casi infinita,
la variedad de proteínas que hay es también muy grande, ¿sí? En los seres vivos. En un mismo ser vivo puede haber miles de proteínas diferentes. Y cada una de esas proteínas va a estar asociada a una función. Entonces, en este cuadro, lo que hay es como un resumen de algunas de las posibles funciones, ¿está bien?, de algunas proteínas. ¿Está bien? Por ejemplo, tenemos a las enzimas, que es un tipo de proteína muy particular porque son las que permiten que haya metabolismo, ¿sí? Son las que transforman una sustancia en otra, un sustrato en un producto. Después tenemos proteínas estructurales, ¿está bien?, como puede ser por ejemplo el caso del colágeno, la quitina, proteínas de almacenamiento que pueden servir como fuente de alimento, ¿está bien?, la ovoalbúmina del huevo, o algunas otras proteínas, la caseína de la leche. Proteínas de transporte, ¿sí?, proteínas que permiten la relocalización de una sustancia de un lugar a otro, ya sea en sangre, a través de membrana. Después hay proteínas reguladoras, como la insulina, que es una hormona, ¿sí? Hay proteínas que permiten el movimiento dentro de la célula, o movimiento, por ejemplo, en órganos como los músculos, ¿sí?, la actina y la miosina. Proteínas de defensa, por ejemplo los anticuerpos, ¿sí? Y hay otras funciones más. Esto es simplemente una breve clasificación. Como vimos que la función de la proteína depende de la forma que ésta adopte, y la forma depende de la interacción entre los uniones peptídicas, o los radicales de los aminoácidos. En una proteína con una forma normal, llamemos, ¿sí?, que por lo tanto cumple su función, si por alguna razón se empiezan a romper las uniones débiles que mantienen esa forma, esa proteína puede perder su forma espacial, es decir, puede perder su estructura secundaria o terciaria. En ese caso hablamos de desnaturalización, ¿sí? Cuando algún factor físico o químico rompe esas uniones débiles y hace que la proteína pierda la forma, decimos que la proteína se desnaturaliza. La consecuencia de perder la forma es que esta proteína desnaturalizada no va a cumplir más con su función, ¿sí? ¿Qué factores pueden desnaturalizar una proteína? Bueno, en particular los aumentos de temperatura, ¿sí? Cuando la temperatura aumenta, los enlaces químicos vibran más, hay más energía que hace vibrar los enlaces químicos, y los enlaces químicos, sobre todo los débiles, puentes de hidrógeno por ejemplo, se rompen. Entonces el aumento de temperatura es un factor que puede desnaturalizar proteínas. Otro factor que puede desnaturalizar proteínas son los cambios de pH, ¿sí? El pH lo que mide, ¿sí?, es una escala que va de 0 a 14, cuanto más cercano a 0 más ácido, cuanto más cercano a 14 más básico, pero en realidad el pH lo que mide es la disponibilidad de protones, ¿sí?, cargas positivas, o de oxidrilos, cargas negativas, en un medio acuoso. ¿Qué pasa? Si el pH cambia, esos protones u oxidrilos pueden romper uniones iónicas dentro de la proteína. Entonces también pueden producir esta desnaturalización. Si el cambio fue muy brusco, capaz que no hay retorno a la forma original, ¿sí? Ahora después vamos a ver un ejemplo de eso. Ahora, si el cambio no fue tan brusco, en algunos casos la proteína puede renaturalizarse, ¿sí? Volver a su forma anormal y por lo tanto recuperar su función. Acá les puse un ejemplo de una desnaturalización irreversible, ¿no? Cuando se rompe un huevo, uno ve la yema, ve la clara, y en esta clara hay básicamente una proteína que es la ovoalbúmina, ¿sí?, que es una reserva de alimento para el embrión que está en el huevo. Uno cuando hace un huevo frito cambia el estado de esta ovoalbúmina, pasa a este estado, ¿sí?, y esto es irreversible. Una cuestión importante, la desnaturalización no altera la estructura primaria, porque no rompe las uniones peptídicas.
rompe solamente las uniones débiles que mantenían las estructuras secundaria y terciaria. Bien, en esta tabla se resume un poco lo que estuvimos viendo acerca de las estructuras proteicas, ¿sí? Marca para cada tipo de estructura el tipo de unión que participa, ¿sí? Entre qué grupos se dan esas uniones y cómo se llama el caso en el que se rompan esas uniones, ¿no? Por eso decíamos, cuando una proteína se desnaturaliza, lo que se está perdiendo es la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria si la tuviera. En cambio, cuando se rompen las uniones peptídicas, ¿sí? Cuando ya se están separando los aminoácidos unos de otros, ahí ya estamos hablando de una hidrólisis. ¿Está bien? Que es lo que, por ejemplo, ocurre cuando las proteínas se digieren. Se rompen las uniones de peptídicas entre aminoácidos y los aminoácidos quedan libres.